Hace unos días, mientras iba en el auto, un pensamiento no dejaba de repetirse en mi cabeza. Tienes que lograrlo. Tienes que lograrlo. Eso es un pensamiento motivador. Nada del todo raro. Pero, ¿qué pasa cuando no son pensamientos como este? ¿Qué pasa cuando lo que se repite en tu mente es algo más negativo como eres inútil? Eres inútil. Esas intrusiones mentales sí pueden ser un problema. Para algunas personas, estos pensamientos pueden ser controlados, pero para otras, se convierten en una espiral que no parece terminar. ¿Cómo podemos entender por qué ocurren? Y sobre todo, ¿cómo hacer que desaparezcan? Hoy te voy a contar cómo lidiar con esos pensamientos intrusivos. Vayamos a este video. Estás en Laberinto Mental. Los pensamientos intrusivos son imágenes mentales que aparecen de forma inesperada, sin que los provoquemos y que no podemos controlar. Aunque hay pensamientos intrusivos neutros o positivos, normalmente solemos irnos más por lo que son angustiantes e incluso aterradores. Por ejemplo, podrías imaginar un accidente repentino, vivir un momento doloroso o tener una imagen perturbadora que simplemente no se va de tu mente. Aunque todos experimentamos pensamientos intrusivos en algún momento del día, la diferencia está en cómo los manejamos. En situaciones normales, estos pensamientos van y vienen, pero cuando intentamos controlarlos, detenerlos o analizarlos demasiado, es cuando pueden convertirse en un problema e incluso asociarse con el trastorno obsesivo compulsivo. Estudios de la Universidad Complutense de Madrid revelan que en promedio tenemos más de 6.000 pensamientos al día. De esos, un 80% son negativos. Sí, aunque no nos demos cuenta. Muchos de esos pensamientos están relacionados con cosas que nos preocupan, como el estrés, la ansiedad o recuerdos del pasado y miedos sobre el futuro. Por ejemplo, ¿alguna vez has tenido un pensamiento raro o inquietante? Como imaginarte saltando desde un balcón, empujando a alguien en las vías del tren, o irte de casa sin decirle nada a nadie. Esos pensamientos son más comunes de lo que crees. Y aunque puedan sonar alarmantes o locos, no significa que algo esté mal contigo. Es solo una parte natural de cómo funciona nuestra mente. Nuevamente lo digo, lo importante no es que tengas esos pensamientos, sino cómo los manejas. Todos hemos estado en esta situación. Intentamos sacar algo de nuestra mente porque sabemos que ese pensamiento nos puede llegar a conclusiones negativas o consecuencias indeseadas. Pero, cuanto más intentamos apartarlo, más difícil se vuelve dejar de pensar en ello. A esto se le llama supresión del pensamiento. Y aunque parece una estrategia lógica para manejar los pensamientos intrusivos, esto también puede ser una trampa. En lugar de desaparecer, esos pensamientos suelen volverse más fuertes, y esto no solo ocurre con los pensamientos cotidianos, sino también en situaciones como el intento de dejar de fumar o beber. Esto sucede porque la supresión del pensamiento sobreestimula nuestra mente, algo contraproducente, ¿no crees? Otro factor importante es el nivel de autocontrol, ya que no todas las personas tienen la misma capacidad para gestionar pensamientos intrusivos. Por ejemplo, aunque cada caso es único, en personas con dependencia de sustancias, esta gestión puede ser más difícil, porque enfrentan dificultades en áreas como la memoria de trabajo y la función ejecutiva, que son habilidades que nos ayudan a tomar decisiones y resistir impulsos. Sí, tengo algo que decirte. Los pensamientos intrusivos no se limitan a estos escenarios. Existen otros ámbitos, en los que también aparecen con fuerza y pueden afectar de maneras muy específicas según el contexto. A continuación, exploraremos algunos de ellos. Estrés. El estrés puede afectar directamente nuestra capacidad para controlar pensamientos o recuerdos no deseados, especialmente aquellos relacionados con el miedo o ansiedad. Para entender este fenómeno, los científicos utilizan un método llamado Imagine, no Imagine, IME. En este experimento, se pide a los participantes que asocien palabras con sus propios miedos o preocupaciones, y luego intentan recordar o suprimir estos recuerdos relacionados. Si el recuerdo aparece, a pesar de los intentos por bloquearlo, se clasifica como una intrusión. El problema es que el estrés complica esta situación. Cuando enfrentamos algo estresante, nuestro cuerpo libera cortisol,
una hormona que nos ayuda a manejar momentos difíciles. Pero el nivel de estrés marca la diferencia. Bajo un estrés leve, es más probable que podamos controlar estos pensamientos. En cambio, en situaciones de estrés agudo, el aumento del cortisol interfiere con dos áreas clave del cerebro: el hipocampo, encargado de la memoria y los recuerdos, y la corteza prefrontal dorsolateral, que regula nuestros pensamientos. Por eso, en circunstancias como un trauma, pérdida de un ser querido o estrés laboral, los pensamientos intrusivos se vuelven más frecuentes y difíciles de manejar. Esto también explica por qué en condiciones como el trastorno de estrés postraumático están tan relacionados con recuerdos intrusivos. Ansiedad en madres primerizas. Ya no tengo miedo de estar sola con el bebé. Fueron las palabras de una madre que convivió con pensamientos intrusivos hacia su hijo de tan solo unos meses. La mitad de las madres primerizas suelen tener pensamientos intrusivos no deseados, relacionados con causar daño a su bebé, como imaginar que lo tiran, lo hieren o lastiman de alguna manera. Esos pensamientos, aunque angustiantes, no significan que la madre vaya a actuar sobre ellos. Se ha observado que se relacionan con menor confianza en habilidades como madre, más estrés relacionado con la crianza y síntomas de depresión postparto. La teoría cognitivo-conductual sugiere que estos pensamientos pueden volverse obsesiones graves o evolucionar hacia un trastorno obsesivo-compulsivo si la persona interpreta sus pensamientos de manera catastrófica. Un estudio realizado en Columbia Británica, Canadá, con 1,000 madres primerizas, reveló que la mitad de ellas experimentaron pensamientos intrusivos de hacerle daño a su bebé, algo común en el posparto. Aunque estos pensamientos resultaron alarmantes, no se asociaron con un mayor riesgo de daño. Los investigadores aseguraron que estos pensamientos eran normales y no implicaban alguna consecuencia grave. Trastorno obsesivo compulsivo. A lo largo del video, hemos visto cómo es que los pensamientos intrusivos pueden convertirse en un trastorno obsesivo compulsivo si se trata de controlarlos. ¿Por qué sucede esto? Aunque la mayoría de las personas experimentan estos pensamientos, en individuos con trastorno obsesivo compulsivo, esos pensamientos se vuelven más frecuentes, intensos y angustiantes, como: si no limpio esta superficie, alguien se enfermará gravemente por mi culpa. ¿Y si pierdo el control y lastimo a alguien que quiero? Desde una perspectiva cognitiva, la diferencia entre un pensamiento intrusivo común y una excepción clínica radica en cómo se interpreta y maneja dicho pensamiento. Las personas con TOC tienden a otorgar significados catastróficos o moralmente negativos a estos pensamientos, lo que incrementa su ansiedad y les lleva a emplear estrategias de control ineficaces como rituales o evitaciones. Un estudio realizado por Morillo y colaboradores comparó individuos sin TOC con aquellos que presentaban síntomas obsesivos subclínicos. Los resultados mostraron que las personas con tendencias obsesivas experimentaban pensamientos intrusivos con mayor frecuencia, los valoraban de manera más negativa y utilizaban más estrategias de control que los individuos sin estas tendencias. Esto no es la mínima parte que hay que saber sobre el TOC. Si te interesa saber mucho más, este video puede ser de tu utilidad. Antes de aplicar cualquier estrategia para reducir los pensamientos intrusivos, es fundamental tener en cuenta los siguientes puntos. 1. No basta con intentar una técnica una sola vez. Es necesario integrar estas estrategias en tu vida diaria con compromiso y constancia. 2. Para abordar los pensamientos intrusivos, primero necesitas identificar cuáles son los más problemáticos, cuál es tu interpretación y cuáles son tus intentos para controlarlos. Y 3. Los pensamientos intrusivos no afectan a todas las personas de la misma manera. Por ejemplo, un pensamiento que alguien puede dejar pasar fácilmente podría ser extremadamente angustiante para otra persona. Además, las estrategias que funcionan para una persona podrían no ser tan efectivas para otra. Si sientes que los pensamientos intrusivos son muy intensos o interfieren significativamente con tu vida, lo más recomendable es buscar ayuda profesional. Clark y Purdon identificaron que entre estudiantes universitarios, las estrategias más comunes para lidiar con esos pensamientos incluían distraerse, intentar racionalizarlos o comprobarlos.
parar el pensamiento e incluso no hacer nada. Pero como vimos antes, estas estrategias no funcionan del todo. En las terapias de conducta se enfocaron en técnicas que observan los pensamientos sin intentar suprimirlos, como reconoce el pensamiento intrusivo y etiquétalo como tal. Di para ti mismo, es solo un pensamiento intrusivo. Esto te ayuda a distanciarte y recordar que un pensamiento no define la realidad ni es importante. Practica la atención plena, mindfulness. Observa tus pensamientos sin juzgarlos. Concéntrate en tu respiración o en las sensaciones de tu cuerpo mientras los pensamientos surgen. Cuestiona las interpretaciones catastróficas. ¿Qué evidencia tengo de que esto es cierto? ¿Estoy viendo la situación de manera equilibrada? Esto ayuda a reducir esa carga emocional que se asocia a ese pensamiento. Cambia el enfoque. Dirige tu atención a una actividad que disfrutes, como leer, escuchar música o hacer ejercicio. Así, reduces el poder de este pensamiento sobre ti. Relájate. Usa la respiración para calmarte. Existen otras técnicas que también pueden ser útiles, como la terapia de aceptación, la técnica de parada de pensamiento y la intención paradójica, que no veremos a fondo en este video. Los pensamientos no definen quién eres ni son peligrosos, solo están ahí. Tú decides si les das importancia o los dejas pasar. Aprende a observarlos sin reaccionar y confía que con práctica esos pensamientos tendrán cada vez menos impacto en tu vida. Al final, no se trata de eliminar los pensamientos intrusivos, sino de reducir el control que tienen sobre ti. Muchas gracias por ver este video. Por acá te dejo otro que responderá por qué el trastorno obsesivo compulsivo no es solo una cuestión de manía, sino un trastorno más profundo y complejo. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en